Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a esta segunda temporada de Comemos lo que somos. Bueno, después de un montón de meses y con ganas de volver a empezar, aquí estamos por fin, otra vez con este espacio donde venimos aquí a recordar un poquito quiénes somos, de dónde venimos y lo que realmente necesitamos para encontrarnos a nosotros mismos y encontrar nuestra salud, encontrar nuestro equilibrio. Este programa lo hacemos con Ainhoa, que viene a acompañarnos esta vez, y precisamente vamos a hablar de cómo podemos nosotros recuperar ese equilibrio, cómo lo podemos retomar, cómo lo podemos volver a conseguir. Entonces, bueno, primero voy a presentar a mis compañeros, que estamos aquí otra vez, encantadísimos. Martín, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Danos unas encantado. nuevas palabras aquí para esta nueva temporada. Me creció hasta el pelo ya. Nada, muy contento de volver a las andadas y nada, con nuevas y refrescantes ideas, ¿no? Para poder lanzarnos ahí con pues este reencontrarnos y nada, muy contento. Muchas gracias. Vale, muy bien. Saitel, bienvenida. Aquí estamos otra vez. Cuéntanos algo. Bien hallada, espero que se me vea, que tengo un poco de internet y muy contenta de abrir aquí la nueva temporada con Ainhoa Corrales, o sea, un lujazo. Así que estoy deseando empezar la charla y que nos cuente toda su experiencia y su sabiduría. Gracias. Bueno, pues sí, yo con muchísimas ganas, estábamos ya con ganas desde hace muchísimo tiempo de empezar y por fin hemos podido poner este proyecto en marcha otra vez. Y bueno, aquí a traer nuevos invitados, nuevas charlas, a pasarlo bien y aprender un montón, porque hoy tenemos un lujo de invitada con Ainhoa. Entonces, mira, Ainhoa, te voy a poner en grande. Aquí estás. Aquí, la protagonista. Y les presento a Ainhoa, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares, médico especialista de familia y comunitaria. Y que ha tenido un proceso de darse cuenta que por ahí no era. Y ha terminado por otros derroteros, pero muchísimo más interesantes. Cuéntanos, Ainhoa, cuéntanos un poquito así el proceso que has tenido. Hola a todos, muchísimas gracias Claudia, Martín, Seitel, perdón. Pues mira, la verdad que muy contenta de estar aquí con vosotros porque al final todo lo que vamos haciendo entre todos, toda la contribución que hacemos a esa vuelta al origen, a ese tomar conciencia y responsabilidad de nuestro proceso de salud con ese enfoque holístico integrativo, pues es siempre maravilloso. Yo en mi caso, así como eslogan o como inicio, vengo de tener un trastorno de la conducta alimentaria durante 34 años de mi vida, tengo 41, que cada uno haga sus cuentas. Y bueno, pues algo que también entendí y descubrí es que ese trastorno de la conducta alimentaria o los actos en los que yo finalmente enfocaba los desequilibrios de mi cuerpo no solamente venían por unos malos hábitos de vida, sino que había también una parte emocional no sanada, una parte energética no sanada, una parte mental no sanada. Yo trabajo con ese enfoque de salud holística integrativa que atiende esas áreas, física, mental, emocional, energética, espiritual, y es muy importante ir a recuperar el equilibrio en todas esas áreas porque están relacionadas entre sí, somos uno, y al final me encanta el nombre, ¿no? Comemos lo que somos. Yo también voy hilando cada vez más fino y ahora al final diré que al final comemos lo que somos y también lo que conseguimos que entre en la célula es lo que absorbemos, ¿no? Entonces, al final, esa parte final a nivel nutricional es muy importante, pero el ser conscientes de que todo parte de nosotros, todo está en nosotros y es un proceso voluntario y que cada uno de nosotros podemos crear en la dirección que queramos, esto es súper poderoso y a mí me ayudó mucho en su momento, en este proceso personal. Sí, porque tú hablas de los 4 o los 5 pilares, ¿no? Para poder conseguir la salud y la sanación. ¿Desde cuándo empezaste tú a darte cuenta que la cosa no iba solamente por un lado? ¿Qué fue lo que te hizo a ti despertar en ese aspecto?
Pues mira, esto es curioso porque yo creo que darnos cuenta, nos damos cuenta todos, ¿vale? Una de las cosas que he aprendido muy recientemente es que si sabes y no haces, no sabes. Entonces, cuando la gente tú le cuentas qué cosas ayudan a estar más sano, te dicen, no, si eso ya lo sé, pero luego no lo están aplicando. Entonces, cuando tú no pones en práctica lo que sabes que va en dirección a la salud, pues es como si no lo supieras, porque no te está sirviendo para nada, no tiene una utilidad, no hay un para qué en ese hábito. Entonces, yo creer que lo sabía, pero no poniéndolo en práctica, pues eso al final hace más tiempo. Para mí fue cuando me cansé de sufrir las consecuencias de mis actos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, con mi segunda hija, yo soy madre de 2 niñas, la mayor tiene 11 años, la pequeña tiene 7, hace 7 años casi que yo inicio esa transformación y bueno, pues es a raíz de tener a mi segunda hija y sobre todo conectar con el ejemplo. Es verdad que yo siempre digo que la persona más importante de tu vida eres tú. Y bueno, pues hay un montón de creencias, roles sociales en los que nos han adoctrinado que pues muchas veces nos hace anteponer o alterar el orden natural, porque es que si tú no te priorizas y todo lo que tú no te des a ti, pues no se lo vas a poder dar a otro. Pero sí que es cierto que mis hijas, los hijos son grandes maestros de vida, todos al final somos maestros y aprendices, pues me vinieron a recordar, recordis, vuelta al corazón, y por eso me encanta también que tengáis esa palabra en el podcast, me vinieron a recordar justo eso, el que yo no estaba priorizándome, que cómo podía yo enseñarle a mis hijas salud natural si yo no estaba predicando con el ejemplo, y es que dar ejemplo siempre es lo que está en coherencia y en equilibrio, y dar consejos, pues al final no. Manera. Correcto. La única manera es la coherencia. Entonces, pues sobre todo a raíz de mi segunda hija, pues ya me di más de bruces con eso y con lo que me estaba haciendo, el por qué, y entonces me abrí a querer descubrir de dónde nacía esa necesidad de autodestrucción, que es realmente donde yo vivía, y sobre todo qué venía a tapar. Y ahí fue cuando me abrí a ese proceso, que está siendo maravilloso, que son 7 años, pero que, vamos, estoy en los inicios, en pañales absolutos, pero que ya han supuesto una transformación, pues a lo mejor no todavía de 180 grados, pero ya a los 120 los he pasado, eso seguro. Sí, mira, Ainhoa, es que te oigo hablar y pienso, digo, a ver, este discurso, igual si de un cualquier otra persona, de un arquitecto o de un abogado o de un, vale, puede estar bien, pero se supone que un médico trabaja con la salud, se supone que un médico tiene que tener estas cosas claras. ¿Dónde está ahí el error? O sea, sí, te entiendo. Te entiendo. Quiero que lo hables. Sí, sí, vamos allá, claro que sí. Pues esto es una confusión. Claro, esto es una confusión muy común. Y esto es algo que choca y sorprende. Yo hablo de esto todos los días. Todos los días el universo me regala la oportunidad de poder hablar de esto y decir esto. Los médicos somos profesionales de la enfermedad. A la población se la educa a asistir al médico cuando está enferma. Yo he estado trabajando en los casi 17 años que hace que soy médico y estuve trabajando 10 años en el Sistema Nacional de Salud. Yo nunca atendía a ningún paciente sano que viniera a que yo le diera consejos y le explicara cómo podía estar más sano, potenciar su salud, prevenir las enfermedades, hacer esa prevención primaria tan importante y de qué manera podía hacerlo lo más natural posible, sin efectos secundarios, sin toxicidad, etcétera, ¿no? Entonces, a la población se la enseña, por no utilizar otra palabra, a acudir al médico cuando está enferma. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que, a pesar de llamarnos profesionales de la salud, que es algo que se ha quedado, pero que el contenido no ha ido cambiando, pues somos profesionales de la enfermedad. Entonces, estamos totalmente formados en identificar síntomas, signos, establecer diagnósticos, pronósticos, tratamientos, aplicar protocolos por, para y desde la enfermedad. Entonces, lo que decimos, lo que sabes y no haces, no lo sabes. Y hay cada vez una idea más vaga, más difusa de lo que es salud, que además está excesivamente acotada o restringida a 4 o 5 ideas, y es importante recuperar esa visión holística, panorámica, dar 2, 3, 10, 20 pasos para atrás para poder ver en todo su conjunto lo que es la salud. La salud es un proceso, igual que lo es la enfermedad, multifactorial. Hay múltiples factores que puestos en común pues aumentan el resultado de la salud, y lo mismo pasa con la enfermedad, y además es una elección voluntaria.
Entonces, aprender de salud muchas veces pasa por soltar viejos paradigmas cada vez más obsoletos y empezar a tomar las riendas y a hacernos responsables. Los médicos somos profesionales de la enfermedad, con lo cual es mucho más fácil que una persona que no sea médico esté formado, más formado incluso en salud, que alguien que está continuamente relacionándose solo con la enfermedad. Entonces, esto al final tiene mucho sentido si lo pensamos. Eso no quita que cada vez hay más profesionales de la salud haciendo honor a esa definición y formándose en salud y abriéndose a formaciones complementarias y a terapias que son salud y además que son básicas, porque yo siento que todo pasa por una vuelta al origen, una vuelta a lo natural y una vuelta a hacer memoria y a recordar, vuelta al corazón, recordis, la parte de dónde venimos, ¿no? Ese origen, y ahí eso nos va a ayudar también a recuperar el equilibrio. Esta parte para mí fue un descubrimiento. Entonces empecé a analizar pues, cómo vivían mis abuelos. Mi abuela materna todavía vive, va a cumplir 90 años próximamente y bueno, pues qué hacían, ¿no? Y cuando ves los típicos documentales, gente muy longeva y te fijas cuál es el estilo de vida que hace esta gente, ¿no? Si madruga, si hace ayunos, si come de lo que nace de la tierra, si tiene actividad física, si se expone al sol y un sinfín de cosas más que luego podemos comentar, que yo creo que es muy interesante. Sí, creo que Martín, tú tenías una pregunta. Bueno, sí, muchas, pero pasito a pasito. Dicen que los médicos deberían de cobrar solo cuando el enfermo está enfermo. No. No, deberían dejar de cobrar cuando enfermo, perdón. Eso sí. Entonces, sí. Eso ¿no? sí. Entonces ya, pues sí, así cuando está sano, pues estamos todos contentos y pagamos el servicio, pero si enfermamos, pues ya, oye, que ya no. No, pero bueno, has mentado la responsabilidad y yo quería decir a colación de tu proceso, que yo hace unos cuantos años también sufría de un ortorexismo galopante, ¿no? Súper preocupado por todo y lo que leía, no sé qué, pero tenía una cara de lechuga y una energía por los suelos, ¿no? Y lo descubrí a las duras, ¿no? Pues viendo que todo eso se catapultó en un vómito de pastillas y de suplementos y de tal. Entonces, lo que comentas de volver un poquito al origen y observar realmente los que lo han hecho bien, como tu abuela de 90 y muchos más, ¿no? Y ¿qué puedes sacar de todo eso, ¿no? ¿Qué es la vida de esta gente? Yo siento, algo con lo que conecto, es que la vida es simple. Y es la mente y pues a veces un poco el sistema en el que estamos quien lo enrevesa todo, ¿no? Y lo hace más complicado. La vida es bastante simple. Al final procedemos de la naturaleza, estamos conectados absolutamente con ella y cada vez estamos más aislados de ella, con lo cual pues no entiendo que haya sorpresa a que cada vez estemos viviendo una realidad en la que es frecuente la enfermedad. Fijaos que la mente tiende a normalizar las cosas que son frecuentes y estar enfermo no es normal. La salud es lo normal o es con lo que todo deberíamos de conectar. La salud es el estado natural del cuerpo y el cuerpo tiende siempre a la homeostasis si se lo permitimos. Cuanto más conectado estás con tus orígenes, pues más naturalmente va a suceder todo. Cuanto más te desconectas, pues en dirección contraria, ¿no? Más artificial. Entonces, para mí una de las cosas con las que yo más he conectado es eso, esa vuelta al origen. Es ese volver a comer lo que se cultiva, lo que nace de la tierra, a salir de la necesidad de comer por reloj o por un número de horas o por un método de no sé qué cosa. Entender que el objetivo de comer es nutrirnos. Esto a mí me transformó absolutamente la cabeza porque disocié el asociar la comida con un horario y con unas necesidades no construidas por la biología, sino por otros intereses a la hora de comer X número de horas al día, de veces al día, etcétera, a entender que el objetivo de comer es nutrirnos. Entonces, cuando la gente come para celebrar, come para compensar la tristeza, cuando la gente come para olvidar, cuando la gente come por otros motivos que no son nutrir el cuerpo, pues ahí hay una asociación de ideas que no está en equilibrio y es importante hacer ese disociar, que es desenchufar esos conceptos. Totalmente. Entonces, cuando la gente dice, es que tú todos los días comes lo mismo, pues no necesariamente, pero básicamente los mismos grupos de alimentos.
¿Y por qué? Pues porque son donde están los nutrientes que mi cuerpo necesita, porque yo no como para divertirme. Entonces, comer no tiene que ser entretenido, lo que no está en conflicto con que tú lo hagas divertido si quieres, pero no es Yo la ahí, intención yo original ahí- con la que hay yo que ahí te sentarse a comer. quería dar un aporte porque, bueno, te lo he comentado antes, soy cocinero, con lo cual soy especialista en mantener esa disociación, pero me he dado cuenta hace años de que todo esto está infiltrado por los intereses bueno, tú puedes hablar de la farmaindustria, yo puedo hablar de la industria de los alimentos y de todo lo Agroalimentaria, que hay sí. ahí. ¿No? Entonces, pues obviamente hay que hacer un show business del hecho de comer. Entonces yo he ido ahí pues peleándome con mi propia profesión y tal, y he llegado a unas ideas que quiero compartir y a ver si te parecen bien. Y es que sí, hay una parte lúdica y festiva que nos ayuda a disfrutar y esa parte de disfrutar a digerir mejor, porque hay veces que si el acercamiento es muy estéril, muy tengo que comer esto porque esto tiene los nutrientes y no hay ese no es un disfrute y No hay quiero ponerlo equilibrio. entre comillas, No, hay no, algo es que como estoy que le falta, totalmente de es acuerdo. como, Sí, sí, ¿no? sí, Y total. en esa añade un poquito en esa paleta de colores de cómo, pero es verdad que nos falta muchísimo más Mm. de voy a comer para nutrirme, no para Claro, olvidar pero ni eso para llenar la barriga. no tiene por qué generar disgusto. O sea, es decir, el Claro, sí, problema es sí, cuando han conseguido que yo me crea que un cumpleaños es más placentero si me atiborro de azúcar, así lo que hago es preparar una comida en condiciones, tanto para mí como 100%. para mis invitados, porque les quiero cuidar, no les quiero enfermar. Entonces, Sí, pues cojo y sí, les doy ejemplo y preparo una comida con colores, apetecible, con mezcla de texturas, que te den ganas de comértela, pero basándote en alimentos, no en mm, procesados. Entonces, este punto de equilibrio para mí ha sido clave. Primero, disociar que la intención con la que yo me siento a comer no es divertirme, es nutrirme, pero no ya. tengo por qué renunciar a disfrutar de ese proceso. Sin duda, sin duda. Es más, Entonces, esa es la clave. yo los últimos años que he trabajado en España para colegios y para niños, y madre mía, la taza, qué grande es. Es que, Pues, es que pues el reto del cocinero es hacer de las cosas que tienen alto valor nutricional agradables y quitarnos los estigmas de el brócoli tengo que comerlo. No tienes que comerlo, lo comes porque Claro. es que te gusta y porque está riquísimo, exacto, ¿no? Bueno, exacto. Y yo creo Sí, pero que muy buen apunte ese. voy a preguntarte algo, Ainhoa, pero a lo que estáis diciendo, que al final es tomar conciencia, o sea, saber tener el control, saber que pueden haber unos intereses que nos lleven a asociar comer por rellenar gaps, ¿no? De tristeza o de tal, o todo lo que a lo que nos llevan. Y realmente nosotros, si somos conscientes y tenemos el control, que nos apetece que sea para placer, lo hacemos, que sabemos que tenemos que nutrirnos, o sea, estar en nuestro centro y que sea de forma equilibrada, como dijiste tú. Y mira, yo te escuché una charla y hablabas de realmente por qué decidiste irte a ser médico de familia. Me pareció muy bonito. No sé si te apetece comentarlo porque se me cambió completamente, o sea, fue como, ostras, claro, o sea, como que hay un origen ahí que viene de nuestros ancestros, el hecho de que por qué hay médico de familia y qué es exactamente y lo que te llegaron a hacer, tener que hacer tú, ¿no? Que nada que tenía que ver. Claro, a ver, mi concepto como médico de familia, pues es que la palabra lo dice, ¿vale? Médico de familia es el médico de la familia. Originalmente todavía se siguen haciendo rotaciones en medicina rural, cada vez las recortan más, pero se siguen haciendo de momento, entonces ahí conectas mucho más con esa esencia pura, original, si lo queremos llamar así, de la medicina de familia. El médico de familia era el médico de la familia. Entonces, cuando una persona era el médico de la familia, y digo era porque esto ya se ha perdido, tenía el contexto socioeconómico, emocional, cultural de toda la familia y eso le permitía hacer un abordaje más multidisciplinar, tener una visión más panorámica, tener un enfoque más holístico de lo que la persona estaba manifestando a todos los niveles, porque se nos ha enseñado
por no decir otra palabra, a si tengo un síntoma físico voy a buscar la causa física. Y ahí perdemos de referencia que una emoción puede somatizarse en el cuerpo físico, que un pensamiento puede generar un desequilibrio energético y eso hacer que tengamos también una alteración mental y una alteración física, es decir, que todo está relacionado. Entonces, muchas veces el médico de familia visitaba a la familia, no era la familia la que iba a donde estaba el médico, veías las condiciones higiénico-sanitarias en las que estaba esa familia, que eran muy determinantes de los síntomas o procesos que podrían estar atravesando y tenías un contexto global que te permitía hacer un acompañamiento más real y más original y genuino en el proceso de sanación familiar. Sin embargo, eso se ha perdido, se ha mantenido el nombre, igual que hablábamos de mantener profesionales de la salud, pero la base, la formación, digamos que esa premisa de la que se parte es totalmente diferente. Ahora es libre elección de médico, tienes 3 minutos por paciente, atiendes a la persona sin preguntarle absolutamente nada. Por lo visto, hoy en día ya ni se explora. Hasta que yo estuve en la Seguridad Social y decidí que me marchaba, pues por lo menos yo sí exploraba a mis pacientes, les miraba la cara, escuchaba lo que me decían y luego escribía porque tenía capacidad para retener lo que me estuviesen contando. Y bueno, pues había una atención humanizada. Para mí el médico de familia ponía a la familia en el centro y tú eras alguien que iba a darles un soporte, una ayuda o un abrazo en muchos casos, ¿no? O simplemente una escucha atenta y con un interés genuino por ayudar y por ponerte al servicio. Y hoy pues se ha desvirtuado bastante. Cuando yo me descubrí atendiendo a las personas que son seres humanos, que no son cajas ni son mercancía, pues como el que va a comprar al supermercado, el siguiente, pues entendí que eso no es lo que para mí representaba el ejercicio de la medicina y esa especialidad. Y esa parte es importante. Incluso, aunque sea médico de familia, yo conecto más con la palabra doctor que con la palabra médico, aunque la palabra es ley para la mente. Y la mente tiene el absoluto poder de transformarlo todo, independientemente de la palabra que uses, si tú cambias el significado que tiene para ti. Y eso ayuda a que te sientas cómodo con el lenguaje coloquial que todos utilizamos y no tengas que ir prohibiendo expresiones, ¿no? en tu entorno. Y para mí esto ha sido muy transformador. Es cierto que el primer paso para mí fue soltar aquello con lo que yo no me sentía representado, ¿no? Como se suele decir coloquialmente, yo no me apunté para esto. Entonces, cuando ya conecté, después de 10 años, me hizo falta un ratito, de conectar con que por ahí no era, al menos con la visión que yo tenía, respetando todo absolutamente, pues emprendí ese otro camino y ahora sí que puedo hacer esa parte. Me siento súper satisfecha porque estoy totalmente alineada con mi propósito de vida desde ese lugar. Y abogo mucho por que cada uno asuma su responsabilidad de su proceso, entendiendo que la persona que viene a ayudarte viene a acompañarte, pero no viene a hacerlo por ti. A ver, hicieron falta 10 años, a mí muchos más, ¿eh? Que si comparamos los mundos paralelos y los palabras que utilizan, los restaurantes se llaman restaurantes porque se supone que restauran, pero... Pero cualquier otra cosa menos eso. De qué poquitos restaurantes sales resplandeciente, ¿no? Perdón. Una cosa, Ainhoa, tú has hablado de esta distorsión alimentaria, ¿no? Me gustaría que nos comentaras de dónde puede empezar, cómo has visto tú, dónde empieza esta distorsión, cuáles son los errores que cometemos, igual también como padres, porque claro, muchas veces la distorsión empieza en los bebés, ¿no? Y en cómo vamos introduciendo las cosas. Entonces, ¿cuáles son los errores más grandes que cometemos cuando estamos alimentando a los niños para empezar a crear esas distorsiones? ¿Y cuáles son las consecuencias de esas distorsiones? A ver, aquí, y pues como pasa con todo, hay que activar ese modo panorámico porque no hay que trabajar con culpas, esto es súper importante y me encanta que siempre en algún momento surja, porque la culpa solo persigue al castigo, son dos maneras de sometimiento y ahí pues no hay equilibrio, ¿vale? Entonces hay que hablar de responsabilidad. Para mí la culpa parte de una intención consciente de hacer daño y evidentemente ningún padre, por regla general, actúa desde ahí. Entonces vas repitiendo una serie de patrones que no son
aprendidos de la experiencia basada en la naturaleza y en la salud, sino que han sido introducidos, como decía Martín, por la industria. Cada industria tiene unos intereses y va introduciendo esos patrones. El ser humano, el cerebro aprende por imitación y por repetición de pequeños, por repetición de mayores. Entonces, a base de repetición, que es como lo que más machaque tenemos últimamente, aunque siempre ha existido y hace mucho tiempo, pues nos van inculcando una serie de creencias. El ejemplo de los niños, pues yo como madre me di cuenta de que si vas a comprar al supermercado, que ya es uno de los primeros adoctrinamientos, ahí no hay que ir a comprar, pues hay comida para niños y comida para adultos. Entonces, claro, yo pensaba, pues si es que un niño no tiene unas necesidades nutricionales diferentes a las de un adulto, podrá tener un aporte en cantidad de nutrientes acorde a la fase de crecimiento, de desarrollo en la que esté, pero las necesidades son las mismas. Entonces, ¿qué hace que un alimento, y aquí pongo unas comillas gigantes, sea para niños y otro para adultos? Pues lo primero, cuando hay esa distinción es porque es un procesado. Y normalmente los colorines y la musiquita y los anuncios en la tele en determinados momentos del día también forman parte de todo esto. Todo empieza en el momento en el que nos alejamos del origen. Para mí, la conclusión a la que he llegado, por resumirlo mucho, es esta. Las personas más longevas, que eran las que vivían en el campo, las que no habían pasado por ese proceso de industrialización aún, y se encargó el sistema de hacernos creer que eran unos pobrecitos abandonados de la vida y que estaban ahí sufriendo, esas personas eran de las que fuimos aprendiendo. Pero cuando nos empezaron a vender el eslogan de camiseta de la comodidad, fue cuando empezaron a matarnos, porque la comodidad te mata. Entonces, mi abuela, por ejemplo, ha vivido en el campo mucho tiempo, ella es de Jaén, y hasta que ella no se fue a vivir a la ciudad, pues no descubrió que existía la pasta procesada, las harinas, los refinados, los azúcares, porque ellos comían pues lo que cultivaban de la tierra, los animales que criaban, etcétera, ¿no? Y ahí fue cuando, pues 3 hijos, fíjate qué cómodo es esto, más que yo estar amasando y estar haciendo, pues vamos a ir a la comodidad, fue cuando empezó a transformarse esa parte. Aun con todo, son los que ahora, hoy en día, son longevos. Las personas que tienen 80, 90 años, hoy en día 75, la mayoría son los que han escapado a los procesos de industrialización que ya están metidos antes de nacer, porque esto ya es flipante, y que pues están teniendo una responsabilidad bastante alta en las circunstancias que estamos atravesando o lo que estamos viviendo. Entonces, yo conecto mucho con esto, con esa vuelta al origen y con ese entender que en el momento que olvidamos esos aprendizajes que iban pasando de generación en generación, muy basados en el do it yourself, hazlo por ti mismo, ¿no? Y empezamos a aceptar que lo hicieran por nosotros porque lo hacían por ayudarnos, ¿no? Y por nuestro bien. Esto es un poco la creencia básica. Ahí fue cuando empezó todo. Claro, pero más concretamente, un acto, porque tenemos que tener en cuenta que también la emoción es importante, ¿no? Entonces, no solamente, como tú dices, no ir al supermercado, no comprar, porque una cosa es alimento y otra cosa es procesado. El procesado no es un alimento. Correcto. El procesado no alimenta, eso es otra cosa. Alimenta lo que sale de la tierra y lo que tú conviertes en comida. Pero también la parte emocional y por qué comemos y cuándo damos comida y de qué manera. Porque yo me pongo a pensar, bueno, también, claro, si el niño está mal, le damos de comer. O si el niño está triste, entonces le damos una chuche. O si el niño está, no sé, tiene un mal día, entonces lo llevamos y le damos un premio y le damos una tarta. Y sobre todo, asociar a un procesado esas palabras empieza a generar esas asociaciones totalmente perjudiciales para la salud. Porque identificar un premio con consumir un veneno, esto es gravísimo. Lo hacemos todos. Un día es un día, de algo hay que morir. Somos muy de dichos, los refranes populares son aprendizajes. Muchos son creados por la industria, otros han ido pasando o han sobrevivido al paso generacional. Y entonces, pues como de algo hay que morir y un día es un día y yo lo valgo y me lo merezco, pues me merezco consumir un veneno y además educar a mis hijos en que los viernes
como ya llega el fin de semana, que es el momento de disfrutar de la libertad y de la vida, porque de lunes a viernes por lo que sea no se hace, pues claro, ahí es cuando nos vamos a ir a la cadena de alimentos procesados, de comida procesada, productos procesados, no alimentos, perdón. Nos vamos a ir a por el extra de azúcar refinada, etcétera, etcétera. El hecho de que nuestra vida esté totalmente estructurada siguiendo este modelo industrializado con un horario que no se ajusta a los ritmos circadianos biológicos de salud, sino que va literalmente en contra de ellos, pues esto también es un origen muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues mis hijas se levantan y si tienen hambre desayunan y si no, no. Pero claro, si tú le dices eso hoy en día a un padre, te dice, pero ¿cómo se va a ir al colegio sin desayunar? No va a tener energía. Hay como unas creencias falsas, limitantes, brutales en cuanto a esto, ¿no? Entonces, el cuerpo es sabio, los niños saben gestionarse, lo que pasa es que no se lo permitimos. Y entonces es la hora de comer, es la hora de cenar. ¡Ay, que son las 3 y no hemos comido! Pues bueno, pues si no tenemos hambre, ¿por qué vamos a comer? Porque sean las 3. O sea, ¿qué relación hay? Entonces, habría que ir destruyendo o desenchufando, desconectando ideas que no tienen nada que ver unas con otras y empezar a conectarlas las que sí que tienen que ver. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día los trabajos que tenemos, los horarios escolares, de institutos, de facultad, de lo que cada uno haga, no están construidos acorde a respetar esa parte. Y entonces vamos atropellándonos por haber priorizado esa parte de nuestra vida y ahí empieza como esa vorágine o ese círculo, ¿no? Es un empiece potente, además. Es un diseño que Sí, está totalmente literal. hecho a propósito para que seamos esclavos sin pensar mucho en ello y entramos ahí de una manera muy civilina. Y respecto de lo que decías de los padres y de los nutrientes, ¿no? Pues gracias a mi trabajo anterior, ¿no? Y que trabajaba con colegios y daba charlas y para los padres, no sé qué. Y decía, bueno, ¿no? Defendía como una joya el hambre, ¿no? Que es algo positivo, ¿no? Y dice, oye, pues si vas con hambre, pues si piensas igual, ¿no? Y entonces decía, por favor, no esperéis a los niños a la salida del colegio con un bocadillo de 2 palmos, porque es que si no, claramente no van a tener un plan B y van a decidir no comer, ¿no? Pero bueno, sí. Ellos se También es gestionan muy verdad. bien, decía. Yo he ido estudiando muchas cosas, me queda un mundo por aprender, pero es importante ver de dónde venimos. Entonces, los episodios sociales, socioeconómicos que hemos atravesado, cuando has vivido una guerra, una posguerra, que de ahí vienen nuestros aprendizajes heredados, ¿no? El linaje familiar, y has pasado hambre y la gente que pasaba hambre era la que se moría y la gente que tenía dinero eran los que tenían pues más peso porque comían más veces al día. Pues eso también se graba en el ADN, además es que se graba en el ADN. De ahí que las abuelas, mi abuela vive, claro, conoce a sus bisnietas y su obsesión absoluta es ver si comen. Y ver comer a los niños les llena el corazón y ellos prefieren no comer, pero que el niño coma y coma y coma y coma. Y hay una obsesión con la comida también porque cuando se ha venido de una escasez y de una situación en la que se ha visto morir a los que no comían, pues ahí todo se basa al final en el miedo y es un poco la base sobre la que está estructurada la sociedad hoy en día en general, pues conectan con eso. Entonces, pues mira, mi hija mayor, para poneros un ejemplo, este lunes ha tenido fiebre. Esto justo lo hablaba ayer, que le explotaba la cabeza a una chica con la que hice una consulta online, una paciente, pues tuvo fiebre. Nos llamaron del cole que tenía fiebre. ¿Cuánta fiebre? Pues no lo sé porque no sé la termometré, pero vamos, que casi 39 seguro porque ya tengo mucha experiencia. No sé la termometré porque el tema de estar controlando y de asignar cifras y que eso genere el botón de alarma, pues yo es que eso ya lo tengo muy sanado, ¿no? Entonces, ¿qué es la fiebre? Pues la fiebre es el mecanismo de recuperación del equilibrio que el sistema inmune, que no es un sistema de defensa, es un sistema de equilibrio, pone en marcha. Entonces, imagínate, pues la fiebre es la manera que tenemos de extinguir o de resolver el desequilibrio que sea que está atravesando un niño o un adulto, me da igual. Si yo interfiero en ese proceso y lo anulo y lo bloqueo, pues estoy impidiendo que el sistema inmune haga su trabajo. ¿Qué hizo mi hija? Pues tumbarse, reposar, dormir, beber agua, estar fresquita, bebió un caldito porque no tenía hambre y yo la dejé que hiciera lo que el cuerpo sentía y por la tarde es cuando más sube la fiebre, pues por la tarde no tuvo más fiebre que cuando había venido a la 1 y al día siguiente estaba normal. Y fue al colegio y además eran las Olimpiadas Deportivas que fue ayer y quedó campeona de bádminton y te quiero decir que al final son creencias, hay que soltarlas, pero claro, están asociadas al miedo y hay algunas propuestas
que la mente no está abierta muchas veces a asumir como para empezar. Entonces, bueno, pues cada uno, la idea para mí es que nos formemos en todo o en lo máximo que podamos y que vayamos empezando con aquello que sentimos menos resistencia, para irnos abriendo a descubrir esas otras áreas. Pero al final es que hay que poner el foco en absolutamente todo. O sea, no es solo una cosa, aunque sí puedo empezar por una, pero hay que contemplar ese abanico siempre. Sí, hay una relación entre lo que haces, lo que dices, lo que piensas, ¿no? Total. Yo no sabría muy bien por dónde empezar, que era una de las preguntas que te quería hacer, y perdón, o déjalo para luego si quieres, pero de estas áreas físico-mental, emocional, espiritual, energético, obviamente cada persona es un mundo, pero ¿no? Dices, oye, pero ¿con qué empiezo? ¿Con las meditaciones o con la lechuga, ¿no? Que va antes, ¿no? Yo siempre invito a que la gente empiece con lo que conecte, que le genera menos resistencia. Si hay una persona que nunca ha contemplado la energía y que empezar a hablarle de la energía le genera incomodidad porque probablemente sea un área que no ha trabajado, entonces está hipercerrada esa parte, pues no hace falta empezar entrando como un elefante en una cacharrería a ordenar un poco el interior, ¿no? Es verdad que donde más hemos sido adoctrinados es en el cuerpo físico. ¿Vale? Entonces, si quieres empezar por la parte física, pues está genial, pero lo importante es con qué intención, porque claro, nos han enfocado en el cuerpo físico, pero con un desorden de valores brutal también. Entonces, bueno, pues si tú, ¿qué es lo que quieres? Estar más sano, pues ¿por qué y para qué? O sea, yo es que lo primero es por qué y para qué. Una vez que tú tienes eso claro, pues fíjate la cantidad de áreas por las que podemos empezar. Qué bueno que no haya un solo camino y si se te da mal, pues lo siento, pero esto es lo que hay. Que no hay inflexibilidad. Para mí la insistencia genera resistencia. La clave del éxito, del equilibrio para mí es la persistencia, la constancia. Es decir, yo quiero ir del punto A al punto B y no me ofusco en que tengo que ir así, en esta línea. Y tiene que ser así y me encuentro con obstáculos y me da igual y sigo ahí como un burro con orejeras. No, flexibilizo la ruta. Oye, pues por aquí estoy encontrando resistencia, pues voy a construir otro camino. No abandono el objetivo, pero no me ofusco y me obceco en que tengo que hacerlo de esa manera. Esto es lo que a mí más me ha ayudado y con lo que yo más siento que ayudo a las personas cuando me piden ayuda en esta parte de recuperar el equilibrio. Lo comparto totalmente. Además, creo, bueno, es una ley natural, que es la ley del mínimo esfuerzo, que no lo que comentabas antes ¿no? Que hagan todo por mí, de la comodidad. Hay un equilibrio ahí, ¿no? Pero sí, y es lo que a mí me pasó, el desde dónde hacía las cosas, que era un absoluto miedo a la enfermedad, con lo cual ahí tenía el resultado, ¿no? Aquello en lo que te enfocas crece. Claro. Totalmente. No, quería comentar con lo que estabas comentando antes de la industria y tal, que no sé si tú lo ves igual, pero que realmente es como resetearnos para recuperar esa intuición que conseguimos a través de la información que hay entre el alimento y los seres vivos, porque hay una información que no solamente el alimento, la cantidad, la caloría y lo que nos va a llenar, sino que nos da un montón de otras cosas para todo a nivel sinérgico, nuestro campo emocional y nuestro campo, todo se nutra, ¿no? Entonces, que como que a lo mejor nos han hecho ver la nutrición y la alimentación a nivel solamente cantidad, ir al supermercado y llenarte, ¿no? Y que al haber perdido, o sea, es como dar una esperanza a las personas, que lo que ha pasado es que hemos perdido esa intuición porque ya no hay esa conexión entre el producto, que es lo que tú decías, se ha perdido el origen, ¿no? Se ha perdido el comer del origen, de lo natural, de la tierra, y eso ha hecho que hayamos perdido esa intuición y que recuperar esa intuición, entiendo que donde tú estás ahora y donde estás trabajando es para recuperar esa intuición, ¿no? En el paciente. Sí. Totalmente. Esta parte yo siempre hablo de ella. Para mí esa vuelta al origen pasa por recuperar la conexión, que en verdad ha existido siempre. Lo que pasa es que ponemos tantas capas que ya llega un momento que nos parece que no existe, con nuestro niño interior, que va a estar ahí siempre. Y los niños tienen de naturaleza, si no lo evitas y no lo limitas, curiosidad. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, a mí me ayudó mucho en mi camino personal recuperar
esa parte detectivesca que tenemos los niños, porque todos somos niños, de saber por qué, el porqué de las cosas y por qué. Y esto nos ha pasado. Todos los que tenéis niños, sean vuestros hijos o niños alrededor, empiezan a preguntarte algo, llegan en esa fase que lo quieren saber todo, que todo les genera curiosidad y te preguntan por qué hasta que tú mismo conectas con que no sabes por qué y entonces ya le das la respuesta porque sí y punto, ¿vale? Entonces ya se terminan las preguntas. Pero ese por qué es importantísimo. ¿Por qué esto es así? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la base que demuestra que esto es mejor que cualquier otra opción? Entonces, a base de irme preguntando, a mí me ha ayudado mucho esto y yo invito siempre a todo el mundo a hacer esa vuelta al origen, a conectar con ese explorador que llevamos dentro como niños para ir haciéndonos preguntas en ese proceso de hacernos responsables de la salud y de investigar y de aprender. Es verdad que hoy en día pues a veces se hace un poco interesante el proceso de formarte o aprender sobre algo porque nos cuentan que estamos en la era de la información, pero claro, en la era de la información que no sabes si es veraz o no. Entonces, bueno, pues al final, como si sabes y no haces, no sabes, pues también una parte de ese modo explorador pasa por andar el camino y porque aquello que vas descubriendo, pues lo empieces a poner en práctica. Pues oye, yo quiero empezar con el ayuno. Estoy hablando mucho de ayuno, me está viniendo últimamente mucho el ayuno, ley de atracción semejante. Si algo está viniendo mucho a ti es porque ya estás preparado para transitar por ese camino, pues vamos por él. Y me está llegando mucho y que si 16-8, que si 12 horas, que si 24, que si 5-3, que si yo qué sé. Bueno, pues otra vez hay cifras, vamos a salirnos de las cifras y tú empieza. Hacer ayuno es descansar de comer. La gente lo confunde con quitarse comida, pasar hambre, hacer dieta, hacer ayuno para perder peso. Que no, que esto es para estar sanos, más sanos. El peso es un efecto, es una consecuencia. Entonces, si yo quiero modificar un efecto, pues me tendré que ir a la causa que lo está originando y cambiar la causa, pero no pretender mantener la causa y tener un efecto diferente. Eso es como un poco locura. Entonces, esta parte es también muy interesante. Pues igual aquí. Entonces, ese recuperar el modo explorador para mí es imprescindible porque al empezar a cuestionarte un área concreta, que puede ser en este caso la alimentación, por qué comemos así, por qué hay que hacerlo de esta manera, los niños te lo dicen, ¿y por qué tengo que comer pescado? ¿Y por qué tengo? Pues contéstales, yo a mis hijas me han hecho esas preguntas. ¿Y por qué? Sobre todo la mayor que ha vivido mi transformación y por tanto la suya, porque lo que yo hacía para mí lo hacía para ella. ¿Y por qué ahora hacemos esto? ¿Por qué? Y entonces yo cojo y se lo explico. Pues mira, en estos alimentos hay estos nutrientes, el cuerpo cuando tiene estos nutrientes funciona de esta manera. ¿Te has notado que cuando comes azúcar estás muy activada y luego emocionalmente estás muy irritable y te enfadas? ¿No te has dado cuenta? Pues sí, vamos a fijarnos en esto, ¿no? Recuperar ese modo observador también, explorador con la lupa, de nosotros mismos también, para que vayamos conectando con qué nos hace a cada uno de nosotros el hábito o el alimento, en este caso que estamos más enfocados, o si es levantarme más temprano, si es meditar o caminar descalza por la naturaleza o exponerme al sol o lo que sea. Sí, hay otro ingrediente con el que nos encontramos porque ya estamos observándonos, ya estamos en este plano de investigar, de explorar qué está pasando y de repente nos encontramos con un muro y que igual tú también como médico con tus pacientes te encuentras, que son las adicciones, que ya directamente es que somos adictos y ya directamente es que tenemos una alteración química. Eso hay que cambiarlo. Entonces, por más de que tú quieras, entramos en ese proceso de desintoxicación, de alimento, de desintoxicación, y esa es otra forma de reequilibrar, ¿no? ¿Cómo manejas tú esas adicciones? Pues yo lo manejo con un enfoque holístico, al final no lo manejo yo, al final acompaño a que la persona elija manejarlo, pero sí que es verdad que hago ese enfoque holístico porque fíjate que es muy fácil entender la parte de toxicidad a través de la alimentación porque pues, un procesado es un producto perjudicial para la salud, sin embargo hay que hacer detox de todo, de la energía, del pensamiento, de las emociones, y no porque haya emociones buenas y malas, que esto pues nos da para otro día, sino porque permitimos que haya emociones en las que por reactivación constante nos quedamos encerrados y secuestrados. Entonces ahí no hay equilibrio, es otra vez lo mismo. Entonces ese detox es importante, se puede enfocar desde varias áreas, pero también esta parte de detox de pensamiento, de detox emocional, que está todo relacionado. Cuando mi nivel energético es bajo,
no bueno o malo, es bajo, porque el aporte nutricional es insuficiente o porque en vez de desnutrición hay malnutrición, que son dos conceptos distintos, pues lo que sucede es que a nivel bioquímico mi cuerpo no funciona igual. A nivel hormonal no se segregan las mismas hormonas en la misma cantidad, porque el cuerpo detecta que hay esa carencia. Pero cuando yo tengo además pensamientos rumiadores que son tóxicos, pues también pasa esto. Y también activo mecanismos bioquímicos que se pueden objetivar analíticamente si es que alguien lo necesita y le da veracidad a las pruebas de un análisis, para que puedas comprobar que una idea también te desequilibra, ¿vale? Entonces, esto es importante porque vuelve a haber muchos focos para poderlo manejar, pero es necesario hacerlo. Normalmente las adicciones, o en casos muy frecuentes, más que normalmente, que no me gusta mucho expresarlo así, es muy frecuente que haya adicciones como consecuencia a desequilibrios no sanados, tapados a través de nuestros hábitos, y generan alteración en nuestro organismo, pero ya son, digamos, más la consecuencia que la causa. A veces la causa es una emoción no sanada y el efecto es que he aprendido en las películas, ¿no? Hay muchas cosas made in Hollywood, digo yo siempre esto mucho, pues como la que está triste, y digo la porque suele ser ella, pues cuando está triste se pone una película que lo que hace es cronificar su sufrimiento y además coge el helado de chocolate, pues esa asociación me han enseñado a hacerla. Entonces, cuando yo estoy triste, mi mente, que es un ordenador, lo que hace es irse al archivo de qué hay que hacer cuando uno está triste y la información que ha introducido ahí me la manda, me la proyecta. Y yo compro esa idea y la convierto en un hábito. Entonces, entender de dónde parte, de dónde viene, si es mío o aprendido, cuánto me aporta, cuánto me está ayudando a salir o a cronificar esa situación, pero sobre todo ir al origen de por qué y para qué quiero hacerlo. Porque yo todo el rato trabajo con lo mismo. Hasta que tú no tienes un motivo, un porqué y un para qué, una utilidad real para tu vida en aquello que tú quieras alcanzar, no hablo mejorar, no hablo cambiar, alcanzar en el que sea tu objetivo, la mente siempre va a estar trabajando en otra dirección. Si tú a la mente le explicas por qué y para qué y lo entiende y lo integra y tiene un valor suficiente, va entonces a colaborar contigo y te va a estar buscando el cómo. De desarticular, claro, una relación ególatra, ¿no? Porque ¿no? Totalmente. Sí, pero ¿para qué? Y es como... Yo te oigo hablar y es que me llega mucho y entiendo que es por tu proceso personal. Sí, totalmente. Entonces, me gustaría que hablaras de cuál ha sido tu proceso. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esta distorsión alimentaria que cuentas que has tenido y cómo has podido tú surfear todo eso y llegar hasta donde estás y bueno, y encontrar la sanación? Pues para mí, o sea, darte cuenta, un ser consciente con ese, pues es cuando empiezo a hacer el cambio. Ese tener conciencia sin ese de que lo que estoy haciendo no está bien, pues evidentemente tengo ojos, tengo espejos y estoy conectada con cómo me encuentro, con digestiones pesadas, con gases, con problemas de gestión emocional, problemas de sueño, de irritabilidad, problemas de reflujo y una serie de cosas que como no están etiquetadas bajo una enfermedad, pues bueno, pues tengo este síntoma y ya está, y no le damos importancia, y hablábamos que la salud es un proceso y la enfermedad también. Normalmente las primeras fases de cualquier desequilibrio son silentes, son asintomáticas, y cuando el síntoma ya empieza a aparecer, aunque sea suave, intermitente, unos días sí, otros no, pues es la manera que tiene el cuerpo de decirte: te mando el síntoma porque todos los intentos previos de reequilibrado que estoy llevando a cabo no están surtiendo efecto. Entonces ya te voy mandando el síntoma a ver qué pasa. Habitualmente, ¿qué hacemos? Pues silenciar los síntomas, lo cual es muy poco inteligente porque no nos invita a que vayamos a la causa a modificarla. Esto es como el que tiene una alarma de incendios en su casa, la alarma suena y en vez de apagar el incendio, apaga la alarma. Pues evidentemente el incendio va a ir a más y cuando llegue a otras habitaciones, pues las consecuencias van a ser mayores y cada vez los síntomas van a ser más grandes, ¿no? Entonces, bueno, esto también si queréis para otro día, pero yo me descubrí en un sufrimiento. O sea, cuando yo me harté de sufrir, cuando me harté de estar cansada, de estar enfadada, de estar fatigada, de tener digestiones pesadas, de estar irritable, cuando me cansé de conectar con ese sufrimiento, que es opcional pero es necesario,
Pues ahí fue cuando hice ese clic y mis hijas me vinieron a hacer de espejo, como os decía, de qué era lo que yo quería enseñarles, pero sobre todo de qué quería disfrutar yo con ellas. Yo no era capaz de agacharme, atarme los zapatos sin fatigarme, ni podía echar una carrera con mis hijas, o podía irme a montar en bici, o tirarme al suelo y necesitaba apoyarme como si tuviera 60 o 70 años y artrosis, porque al final no es tanto por la edad, sino por las patologías o desequilibrios, para levantarme del suelo. Entonces, eso para mí fue una gran bofetada y ahí fue donde yo quise hacer ese cambio para que mis hijas tuvieran un ejemplo, pero sobre todo porque empecé a conectar con que yo valía más que todo aquello que creía que era importante. Y ahí pues empieza un camino interesante porque tienes que elegir, fíjate que mucha gente dice, tienes que aceptar, destruir todo lo que eres, desaprender, eso no se puede hacer. Yo he descubierto que eso no se puede hacer. La mente nunca va a olvidar lo que ha aprendido. Lo que sí que podemos hacer, aquí yo creo que lo voy a decir porque yo creo que todos hemos vivido esta realidad. ¿Os acordáis cuando existían los cassettes? ¿Vale? Y entonces ese cassette, pues tú le ponías, por lo que sea, estabas en un momento de tu vida en la que, pues, exacto, pues te encantaba la música pop, ¿vale? Entonces te hacías ahí una cinta variada y entonces pues le quitaban la pestañita, porque tú decías, esto me va a gustar a mí para siempre. O sea, esto es lo mejor, te toca el cielo en la tierra. Y por lo que sea, a los 2 meses, pues te hacías punk, ¿vale? O te molaba el rock. Y pues las cintas de 60 y de 90, pues con la paga, pues a veces no te daba para comprarte muchas. Entonces decías, bueno, pues le pongo celo y grabo encima, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer con la mente. Yo he descubierto que eso es lo que hay que hacer con la mente, que uno puede grabar encima información que hoy en día te sea útil y agradecer la anterior que te ha permitido llegar hasta este punto, pero como ya no es útil, no necesitas tenerla fresca ni disponible. Entonces yo voy a reeducar a mi mente y le voy a dar nueva información que grabe sobre la anterior, que nunca se me va a olvidar, para que la tenga como en mis favoritos. Y entonces yo recurro a esa nueva información con más frecuencia y de mayor utilidad que la anterior, que ya se ha quedado obsoleta, ¿no? El cassette ya no existe. Entonces, bueno, pues es un poco esta idea. Y yo empecé a hacer esa grabación porque me cansé de estar cansada. Me cansé de vivir enfadada, me cansé de vivir a disgusto, de estar irritable. Yo me convertí en una persona insoportable, entonces no me aguantaba a mí misma. Literalmente fue así. Entonces yo choqué ahí con eso y dije, se acabó. No sé cómo, pero me entrego a este proceso. Yo tengo que conseguir recuperar el equilibrio porque sé que la vida no puede ser esto. Si esto es la vida, pues yo como Mafalda me bajo de la vida. Para en el mundo que yo me bajo, que a mí esto no me mola. Y ahí fue cuando empecé ese proceso. ¿Hace falta hacerlo siempre así? No. No todo el mundo necesita llegar al máximo sufrimiento o lo que cree que es el máximo para el proceso de transformación, pero de momento no me he encontrado con nadie que de alguna manera o en algún grado no haya vivido esto en alguna o varias áreas de su vida o haya tenido un accidente o haya tenido un shock, algo que le ha hecho espabilar. ¿Y ese proceso te ayudó en tu profesión como médico? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió ahí? Lo cambió todo. Cuando yo conecté con eso, pues lo primero que hice fue pedir la cuenta y marcharme. Yo era funcionaria con una plaza fija de por vida, con un sueldo interesante, con mis 2 hijas, mi hipoteca, mis 2 coches, mi marido, sin mascotas, pero bueno, con esto, ¿no? Entonces yo conecté con que eso no era para mí y que gran parte de mi sufrimiento venía por esa incoherencia en estar yendo en contra de lo que yo sentía que tenía que hacer. Entonces yo no pedí una esencia, yo pedí la cuenta y me marché porque yo dije, yo voy a crear lo que para mí significa ser médico. No sé cómo, no sé lo que va a hacer falta y entonces ahí empecé a trabajar un montón de cosas sin darme cuenta. Cuando tomé esa decisión, empecé a ocuparme de mí, empecé a trabajar la abundancia, el dinero no crece de los árboles, empecé a trabajar las creencias limitantes y empecé a hacer ese camino de crecimiento personal, a trabajar ese ego también, porque yo no pedí ayuda, porque un eneatipo 1 que es perfeccionista no pide ayuda,
porque es el único que hace las cosas bien. O sea, el resto es gente imperfecta que no tiene ni idea de qué va la vida y yo soy la única que lo sé y la que lo puede hacer, ¿no? Entonces, pues eso fue una transformación grande, muchas noches oscuras del alma que se dicen, que queda así como muy filosófico, pero al final no es ni más ni menos que pasarlo mal. O sea, es que las noches oscuras del alma son pasarlo mal por tu resistencia a aceptar el cambio. Y cuando ya llega un momento que dices, vale, ya, me he enterado, ya está, y te abres, pues entonces todo empieza como a colocarse. No es magia, al final todo estaba dentro de ti, lo que pasa es que no te lo permitías. Entonces empecé a darme esos permisos, empecé a conectar con el merecimiento, a trabajarlo mucho, meditar, leer. A mí eso me ha salvado la vida. Uno de mis primeros libros de crecimiento personal y de transformación fue Los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Y Usted puede sanar su vida de Louise Hay. Veis que ahí la parte de la salud está todo el rato sanación, sanación, porque es real, que tú puedes crear la realidad que tú quieras manifestar. Y a mí me ayudaron mucho. Entonces, bueno, pues abrirme a conocer otras cosas y a cultivar información, grabar información nueva a través de otros maestros y otras personas, otros referentes o mentores, me ayudó un montón. Y luego ya fui andando el camino, es decir, poniendo en práctica lo aprendido. ¿Aprendí algo del ayuno? Pues voy a ver cuál es el ayuno que a mí me va mejor, cómo me encuentro yo mejor. Y pues yo hago un ayuno sin reloj. Ese es el ayuno que mejor me va a mí. Y es que como cuando tengo hambre. Y ya está. Y claro, eso ha sido un proceso. Al principio sí lo hacía con reloj, porque claro, yo no tenía el hambre equilibrado. Comía por otras causas que no eran el hambre real. Entonces, hasta que conecté con cuál era los mensajes de hambre real que mi cuerpo me mandaba, hasta que yo me eduqué en ellos, pues lo hacía como con una pauta, sin resistencia, flexibilizando. Y ahora, pues como cuando tengo hambre. ¿Cuál es la realidad? Pues llevo unos 6 años más o menos haciendo ayuno y ahora pues como 2 veces al día, es raro que coma 3, pero no por limitación, sino porque es que no tengo más hambre. Y me cuido en el proceso de alimentarme. O sea, elijo nutrientes, alimentos que nazcan de la tierra, trabajo la mente, conecto con la energía del alimento. Esto antes en el origen estaba muy sanado porque uno cultivaba sus alimentos. Entonces el proceso de labrar la tierra, sembrar la semilla, regar, tener la paciencia, eso ya generaba una conexión emocional con lo que luego te comías. La gratitud que hay ahí y todo eso lo hemos perdido. Entonces he ido como recuperando. Para uno mismo. Eso, sí, literal. Y un poco por ahí, al final es paso a paso. Es paso a paso y cada uno tiene su proceso donde corresponda. Yo siempre le digo a todo el mundo cuando en consulta les explico lo que yo he hecho, lo que a mí me funciona, lo que estoy aprendiendo, es para que tú tengas herramientas y tú elijas tu camino. Y esto es que la voluntad es inherente al ser humano, es algo personal e intransferible y el camino de cada uno es individual. Podemos ir juntos en el camino, pero la experiencia que tú vas a transitar es tuya y solo tuya. Entonces, el hacerte responsable, el elegirte por encima de cualquier circunstancia, al final es un paso inevitable. Y da igual las vueltas que des, pero a este punto hay que llegar. ¿Has visto también una diferencia en la clase de pacientes que te llegan? Muchísimo. Al final, ley de atracción semejante. Totalmente. Sí, al principio a mí me llegaba mucha gente todavía con, vale, pues no quiero fármacos porque es químico, porque tiene efectos secundarios, porque no me apetece ya, porque ya he probado muchos fármacos y no me han solucionado, o por lo que sea, me da lo mismo. Y entonces quiero algo natural, pero todo el rato ese foco está en que algo externo me solucione la papeleta de manera cómoda. Entonces, bueno, pues perfecto, hay opciones naturales, pero en algún momento vamos a llegar a este punto en el que te va a tocar hacerte responsable de este proceso. Y ahora, pues me llega gente mucho más abierta, gente que ya ha empezado con algunos procesos, pero que pues, se impacienta o que siente que no le están resultando, o que hay alguna cosita que podemos pulir o alguna cosa más que podemos incorporar que va a potenciar lo que ya han iniciado, pero ya cada vez me llegan más personas que han iniciado ese camino de responsabilidad, de informarse sobre salud. Yo aprendí mucho de comunicación de la gran Mónica Galán Bravo y siempre la nombro. La comunicación a mí me apasiona porque la palabra es ley para la mente. Y ella dice que la base de la transformación es la formación y la base de la formación es la información. Pero primero tienes que querer informarte. ¿Vale? Entonces, este primer paso de abrirte a querer saber más, modo explorador,
es inherente a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros lo va a iniciar cuando se le puede imponer. corresponda. Sí. Exacto. Eso No se impone. justo quería preguntarte, Ainhoa, porque estaba pensando en tu caso, porque una persona, o sea, tú comentabas ahora también en la charla esa que yo vi con, ¿cómo se llama la chica? La de... Con Sandra Linares, Linares. las almas despiertas, sí. Contabas que eso, que al principio te llegaban los pacientes que querían otra, que se enfadaban contigo porque no le dabas los medicamentos y iban a otra... Sí, eso cuando estaba trabajando todavía en la consulta, sí. Pero entonces, ¿cuál es o sea, por qué porque tú dices, todos hemos pasado por un momento de dolor, de noches oscuras, etcétera, y así es como la mayoría aprendemos, pero yo siento que hay algo más. ¿Por qué tú, que eres o sea, quiero decir, ¿por qué tú eres una médico que te contabas lo estudiosa que eras, cómo querías la carrera medicina, esto, lo otro, hiciste todos los pasos, ¿no? Lo que cuentas, casada, no sé qué, ¿no? Todo como dentro de un poco de la Matrix y pasar por el adoctrinamiento de la Universidad de Medicina a tope. Porque, o sea, es como que o sea, yo pienso como que estáis tocadas con la varita. Es decir, a ver, a nivel energético algo habrá. Algo habrá a nivel energético. Yo te digo que yo conecté con infelicidad y vacío existencial. O sea, yo recuerdo, es que eso lo sigo recordando y me siguen poniendo los pelos de punta. Recuerdo estar en casa y pensar, tengo un trabajo, tengo dinero, es un trabajo de por vida, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mis hijas y soy profundamente infeliz. O sea, yo reconozco que pensaba en si esto es la vida, si yo he tocado techo, de verdad os lo digo, fuera de bromas de nada o de que quede ahí más liviano, conectaba con una losa aplastante en el pecho y yo decía, si ya no hay más, si he tocado techo, a mí me han engañado con lo que es la vida. Es imposible que esto sea todo y que ya mi vida sea hacer esto durante 40 o 50 o a ver cuántos años más, hasta que se supone que puedan liberarme, que me gane la libertad de poder vivir y hacer lo que yo quiero. Eso no puede ser. Esto es que es imposible. Si es esto, entonces yo conecté con eso y era tan profundamente infeliz que cuando empecé a descubrirme pensando en desear estar enferma para no tener que ir a trabajar, lo contrario a por lo que yo era médico, pues dije, ya está. O sea, es que aquí esto fue el clic, ¿no? De decir, pero ¿cómo vas a querer estar enferma? Además que yo prácticamente no estaba enferma en mi vida. Entonces ahí yo dije, algo no cuadra, es que algo está mal, no puede ser. Y ese sufrimiento, esa sensación de vacío, de si la vida es esto, yo no quiero vivir esto, y que nada te llena, es cuando te das cuenta de que es porque el vacío está en ti, porque hay un desorden, porque no hay una coherencia, no hay una conexión, no hay un propósito, sino que lo que ha sido es seguir los pasos que te han dicho que te va a llevar a la felicidad, para lo que se ha construido socialmente, que tiene que hacerte feliz. Y cuando no lo hace, eres incomprendida socialmente. ¿Qué más quieres? Trabajas de lo que tú has elegido, tienes un buen sueldo, tienes una casa, tienes una familia, lo que se ha construido socialmente, que tiene que ser la felicidad, lo tienes, entonces no eres feliz, claro, porque es que la felicidad es ser, hacer y luego tener. Entonces, claro, si empiezas por tener, pues eso se cae. Antes o después es que eso se va a caer. Y a mí se me cayó. Y gracias a Dios que se me cayó, y gracias a mí que me permití conectar con eso, verlo, porque hay mucha gente que no lo ve y no pasa nada, todo es perfecto, y que elegí, cuando lo vi, soltar una liana sin tener otra. Que la gente dice, bueno, es que tú eres una kamikaze, qué valiente, porque tú te tiraste y no sabías si había paracaídas o no, si se iba a abrir o no. Claro, es que donde yo estaba muerta en vida. Entonces, frente a eso, cualquier opción me parecía bien. Entonces, yo es verdad que sí conecté con que mientras que me mantenga unida a este cordón umbilical de alguna forma, no voy a permitirme explorar mis capacidades reales, porque lo que hay de fondo es miedo. Y el miedo es una emoción necesaria, pero cualquier emoción desequilibrada te secuestra, da igual la que sea. Y ese secuestro emocional es el que nos mantiene
pues en ese sufrimiento, en ese disconfort y bueno, en ese disconfort que muchas veces hablamos zona de confort y como las palabras a veces nos las confunden, la zona de confort no es en la que estás a gusto. La zona de confort es la que tú conoces y en la que tú has decidido que estás seguro. Así estén maltratándote en la manera en la que sea o tú a ti mismo, pero como es lo malo conocido, pues el refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Cuando tú analizas eso, pues a mí me explota la cabeza porque yo quiero lo bueno por conocer. Yo lo malo conocido no lo quiero, pero en base a eso se estructura todo. Entonces yo solté. Solté y también dejé ir, que ese es otro libro, ¿no? Súper importante, dejar ir, que es muy potente. Al final la lectura a mí me ha servido de mucho. De mucho. Bueno, pero hablemos ahora de la Ainhoa actual. La renovada. La renovada, la médica que ayuda a sus pacientes de manera holística. Mira, voy a poner aquí porque tengo tu Instagram, ¿no? Este es el Instagram, ¿no? Sí, es mi nombre, _ y las 2 iniciales de mis apellidos, Corrales López. Porque ahí me has dicho que tienes ahí tienes enlaces para todas tus cosas. Porque bueno, yo supongo que después de verte hablar, más de uno querrá tener una experiencia contigo mucho más cercana, ¿no? Es decir, bueno, si está podido, pues yo también puedo. Si ella lo ha superado, pues yo también. ¿Y quién mejor me puede ayudar a mí que una persona que ya lo ha vivido y ya lo ha trascendido? Entonces, mi pregunta es, a ver, llega un paciente a tu consulta y ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la consulta de Ainhoa? Pues mira, ahora ya no hago consulta presencial, ahora lo hago online para poder atender a más personas, porque es verdad que me llegaba gente de muchos sitios de España y pues eso, era una manera de poderlo adaptar, porque hay muchas cosas, o la mayoría de las cosas se pueden trabajar con una conexión online directa, como ahora. Para mí sería lo ideal que fuese presencial, que es lo que más energía tiene, pero bueno, sí que nos permiten hacer muchas cosas. Yo normalmente la primera consulta es conocernos. Es conocernos, es que la persona me cuente, porque tenemos 2 oídos y una boca, entonces yo ahí escucho, anoto cómo cuenta la persona lo que le pasa o cree que le pasa. Es muy importante, da muchísima información. Y luego la gente, pues en esa primera consulta a veces se queda un poco sorprendida porque cuando ellos ya han hablado, ¿no?, y han contado su historia, que todos estamos como muy necesitados de contar nuestra historia, pues a veces les hago preguntas que no tienen nada que ver con lo que me han contado, pero que por la manera de contarlo a mí me están dando mucha información. Trabajo mucho basada en nueva medicina germánica, que para mí ha sido también un descubrimiento absoluto, y trabajo mucho con la parte de los linajes familiares, toda la parte de constelaciones, la parte de creencias limitantes, herencias, patrones heredados. Eso lo trabajo mucho porque no me he encontrado todavía, yo no soy de siempre y nunca, no soy de porcentajes ni de extremos, pero de momento no me he encontrado con nadie que no tenga un trastorno, un desequilibrio emocional importante, que muchas veces es el origen y otras veces contribuye a impulsar el desequilibrio general que la persona cree que tiene. Entonces, los que están detrás, de los que a lo mejor no se da cuenta, son las causas, ¿vale? Y de lo que te habla la gente casi siempre son los efectos. Entonces, bueno, pues esa primera consulta es una toma de contacto también para generar una conexión, porque somos energía y aunque todos estemos conectados, pues unas veces conectas más con unas personas que con otras. Y yo no estoy destinada, y menos mal, a conectar con todo el mundo, porque si no exploto. Entonces, esa primera consulta también está enfocada en eso, porque la persona es quien va a vivir su proceso, no yo. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Yo siempre voy a explicarle cuáles son los beneficios de determinadas pautas o hábitos y la persona es la que va a decidir. Yo nunca hago proceso y nadie que venga a consulta conmigo, que nadie espere que yo le dé una receta, evidentemente no me refiero a fármacos, pero una pauta milagrosa de sanación, porque es que todo va de dentro a fuera. Y como yo no soy esa persona, pues yo no tengo ni idea de lo que el otro necesita. Entonces yo lo único que puedo hacer es acompañarle en aquello que yo voy detectando, lo que he ido aprendiendo, lo que yo he ido haciendo, lo que he ido estudiando, lo que sé, cómo funciona y a ver cómo te resulta a ti, a ver cuáles son tus resultados poniéndolo en práctica y explicándoles
pues, de qué manera le va a ayudar, qué cosas vamos a estar equilibrando al trabajar esa parte, pero termina la consulta, igual que desde el principio, a veces digo, la pelota está en tu tejado, lo que la gente no sabe es que la pelota no se mueve de tu tejado en la vida, porque es que esto es tuyo. Es que esto es tuyo. Entonces, bueno, pues, pero bueno, ahí en ese sentir que estás acompañado ayuda. Y yo siempre, la gente me dice, bueno, ¿y cuándo nos vemos otra vez? Pues cuando tú lo necesites. Y eso también se queda la gente muy sorprendida. No, pero tú dime, pues que no lo sé. No sé si vas a trabajar lo que hemos hablado, no sé cuáles son los resultados que vas a tener, cómo te vas a sentir, cuáles son los cambios que vas a experimentar. No tengo una bola de cristal. Tú decides. Pues si tú sientes que te ha venido bien esto y que quieres que nos veamos cuando toque, pues tú déjatelo sentir y cuando lo sientas me escribes y vamos a hacer consulta y buscamos el hueco y hacemos la consulta. Entonces, está todo muy soltando ese paradigma totalmente infantilizado y dependiente que existe de relación médico-paciente, que además genera mucha distancia y que sigue utilizando muchas etiquetas que no hacen falta. Y yo trabajo muy cercana, muy de tú a tú y poniéndome al servicio absoluto con los conocimientos que tengo a día de hoy. Y cada persona me enseña mucho y me ayuda a mí a seguir trabajando en mi proceso personal. Y eso es un regalazo. Te oigo hablar una y relación se que... me está rompiendo la cabeza, porque es que me imagino la cita de 3 minutos con un paciente, o sea, la realidad que tenemos, es que se me está Yo iba con retraso siempre, Claudia. O sea, a mí me echaban unas broncas porque yo iba con retraso. O sea, Los te ibas o te pacientes, echaban, Ainhoa. sí, o sea, yo iba con retraso. Los pacientes yo no sé si se quejarían o no en la sala de espera, pero yo tenía cada vez un cupo más grande. Yo cada vez había más personas en mi consulta, pero una persona venía a recoger una analítica y yo le explicaba lo que significaba cada cosa y que entendiera de dónde venía y que repasara qué estaba haciendo, que podía estar generando esta alteración y vamos a verlo. Y a mí, yo recuerdo de residente, sin haber acabado la residencia, que a mí había gente que me decía, es la primera vez en mi vida, mira, se me vuelve a erizar la piel, que me explican esto así, nunca antes, y yo decía, pero ¿cómo es posible si es que esto es tuyo, no es mío? ¿Cómo alguien no te va a haber explicado una analítica sin ir más lejos, ¿no? Dentro de que además no es reflejo de absolutamente nada relacionado con la salud, pero bueno, ya que te la has hecho, pues vamos a explicártelo, ¿no? Ya que te la has hecho, pues te voy a explicar un poco, ¿no? Y yo había veces que llevaba una hora y pico larga, porque claro, yo eso de los cupos de 3 minutos no lo he cumplido en la vida, entre otras cosas porque es que solo en decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues ya se te han pasado los 3 minutos. Entonces, claro, y yo, por ejemplo, el universo quiso que estuviera en una zona de Madrid en la que los jóvenes tenían una media de 75 años. Yo he ido a atender a personas de 100, 101, 102 años. Entonces, esa gente vive acorde con el origen a una velocidad que va a favor de la vida y no en contra. Entonces, hablando, desvistiéndose, porque yo exploraba todo el mundo, etcétera, etcétera, pues no solo consumen 3 minutos, consumen 15 o 20. Y muchas veces esa gente viene porque está sola. Y la parte terapéutica de tu trabajo es escucharles. Y claro, si tú estás diciendo, venga, 2 síntomas solo, no me hables del tercero, el tercero para otra consulta porque ya voy mal, pues así no se puede. Pero cuando yo me descubrí siendo un auxiliar administrativo de la industria médica, yo dije, pues esto no es lo que yo he elegido ser. Y yo quiero ser lo que yo he elegido ser y lo que para mí me conecta, muy Made in Hollywood también en su origen, porque yo tengo de referencia pues Patch Adams, este tipo de médico que se sienta, que no lleva bata, que no se disfraza, que no necesita papelitos en la pared con un marco que diga lo que vale y que se sienta a tu lado y si tiene que llorar, llora y si solo se tiene que sentar a escuchar el silencio, a mirar por la ventana, pues lo hace. Y yo eso lo hice al principio, tercero de carrera, 21 años, y a mí me dijeron que si yo hacía eso no iba a poder ser un buen médico, porque cuando se me muriera el primer paciente iba a quedarme destrozada. Eso es que fue un impacto tan grande para mí, fue mi primer zarandeo, aún así terminé porque el eneatipo 1 pudo más, pero fue un zarandeo tan grande de decir en qué momento un médico pasa a ser peor médico por sentarle a cogerle la mano a un paciente que se está muriendo. O sea, ¿cómo esto es posible? Todo lo contrario. Claro, entonces ahí, pues claro, yo veo películas así y sí, ahora ya no porque lo tengo más sanado, pero yo lloraba mucho. ¿Por qué? Porque conectaban con mi esencia.
porque yo decía, es que eso es ser médico y todo lo demás es un constructo mental y una movida en la que nos han metido que no ha lugar su señoría. Entonces, bueno, pues así fue un poco. Mi padre siempre ha sido así, médico, anestesista, anestesiólogo, trabajando 6 días por semana, jubilado con 70 y no sé cuánto, o sea, a saco, y nunca se le ha muerto ninguno. Y decía, joder, me he jubilado, he llegado hasta aquí después de... ¿no? Y no se me ha muerto ninguno, anestesista, ¿no? Que también ahí juegas un poco Sí, entre... Te quería decir que casualidades de la vida, mi segunda hija nació en el hospital Alcalá de Henares. Y todo fue fantástico. qué guay. Ya No, había al ahí un final, halo. sí, a ver, al final la energía está ahí y bueno, las casualidades no existen, existen las causalidades, yo siempre hablo mucho también de esto y fíjate que también me decías antes, Claudia, qué momento y me acaba de venir ahora a la mente, que para mí un momento muy potente también fue a lo largo de mis rotaciones en la especialidad, la rotación en paliativos, en cuidados paliativos, el ir a visitar a personas, ay, se me ha quedado sin luz, bueno, se ve bien, ir a visitar a personas con mi misma edad, que también tenían hijos y que estaban en últimos momentos de vida, a mí me generó mucho impacto porque te hace replantearte si tú estás viviendo acorde con tus valores o con los valores que la sociedad ha decidido que tienes que tener. Y ahí yo conectaba mucho con que vivía desordenada. Para mí la contribución es mi valor más importante, la familia y el amor, y yo solo trabajaba. Y además trabajaba de una manera que no me gustaba, que no me llenaba y luego pues como estaba tan agotada, porque energéticamente cuando tú haces algo en contra de tu esencia te desgasta, pues cuando luego llegas a casa tampoco te cuidas, aunque lo utilices como excusa, pero en verdad te ha consumido hasta tal punto que ya entras en ese efecto bola de nieve, ¿no? Entonces, pues la bola de nieve cuando choca va cayendo ladera abajo, se va haciendo más grande hasta que choca con un árbol y se destroza. Y para mí ese choque, un choque grande, un árbol grande, fue esa parte de cuidados paliativos y de conectar con lo absurdo de mi existencia tal cual estaba llevándola en ese momento. Eso te da de bruces con muchas cosas. Lo que pasa que como ojos que no ven, corazón que no siente, como se vive feliz en la ignorancia y otra serie de refranes, pues muchas veces nos ponemos las orejeras, como a los burros o los caballos, para no darnos cuenta, no ser conscientes con de esa realidad. Y a mí eso me abofeteó fuerte, lo vamos a decir así. Sí, sí. Hmm. Bueno, pues una Interesante. experiencia increíble la tuya, una transformación enorme, porque es que te oigo hablar y digo, madre mía, ¿esto qué tiene que ver con un médico de familia de la Seguridad Social? Yo te quería preguntar una cosita, que has mentado antes la nutrición celular y los ayunos, y yo también estoy indagando ahí con el agua de mar como ayuda Ajá, para esos sí. procesos, ¿no? Que al final uno, bueno, pues come y no se alimenta, pero dices, bueno, pues ya que como, pues de una manera rutinaria o social, que no es mi caso, porque como un poquito como tú cuando tengo hambre, generalmente una vez o 2 al día y picoteo algo por ahí y ya está. Pero te quería preguntar si has experimentado algo con el agua de Sí, mar. mira, yo siempre la tengo. Ah, mira. Me la voy haciendo yo y me la voy tomando a lo largo del día. Normalmente 50 mililitros de agua de mar en 1 litro de agua. Si puedo, solarizo el agua, la expongo al sol para que tenga más pureza, porque al final el agua también está muy contaminada. Y es muy importante, los minerales son micronutrientes esenciales para la vida, pero algo importante que yo he aprendido es que somos agua, parece que lo sabemos todos, ¿no? Somos agua, pero también es de donde venimos. Uno de los orgánulos más importantes del cuerpo, que son las mitocondrias centrales energéticas, son productoras de agua y el agua es imprescindible. Por eso, cuando decíamos que la comodidad te mata o el hacer cosas por apetencia o no, si tú quieres estar sano, no es negociable beber agua. Tienes que beber agua porque es lo que eres. Tienes que reponer aquello que vas a ir utilizando en tu proceso de vida natural. Y esto es importantísimo. No le damos al cuerpo lo que nos apetece, o al menos no deberíamos de hacerlo así. Le tenemos que dar al cuerpo lo que necesita para seguir viviendo.
¿Tú quieres vivir? Sí, pues entonces tiene que haber coherencia en lo que haces, ¿no? Y dices que quieres. Y entonces yo consumo, no soy hiperexperta, pero sí la consumo todos los días, como mínimo 1 litro, con 50 mililitros de agua marina. Y es muy depurativa y le permite que por homeostasis, que es como funciona casi todo, por ósmosis también, haya un equilibrio a nivel celular. Yo me enfoco mucho en la célula, toda la sanación que hago es enfocada en la célula, para mí es el origen, hay cosas más pequeñas y si ya te vas a la parte cuántica, pues al final lo que hay es energía, no hay nada a nivel materia, pero eso ya para otro día. Eso sí que para otro día. Pero sí que es verdad que tomo la célula de referencia y es importante que la célula reciba todos los días lo que necesita para estar viva. Y ya está. O sea, es que al final todo es muy simple. Entonces necesita agua y el agua de mar es muy beneficiosa. Es importante introducirla en un hábito de vida saludable. Es importante equilibrarla con el resto de cosas que hagas. Pues eso, hablábamos de ayunos, exposición solar diaria, sin protector solar, por favor. Porque si no, no estamos haciendo nada. Luego, pues lo contrario. no, lo contrario, y además, bueno, pues ya tampoco nos vamos a meter como en muchas cosas, pero la patología cutánea más temida está relacionada con los llamados protectores y no con la exposición. Entonces, bueno, esto ya también para otro día, pero es como importante porque muchas de las cosas que nos han contado están desordenadas en los conceptos y están basadas en ese miedo. Entonces, el agua para mí es imprescindible y hay gente que me dice, es que me cuesta mucho beber agua. Y yo digo, pero si solo es abrir la boca y tragar. Es un proceso que no cuesta nada. No, pero obligarme a beber agua, claro, entonces es porque no entiendes lo que representa el agua en tu vida. Entonces yo tiendo a explicar como si fuésemos niños y utilizo muchas metáforas y muchas comparaciones, como he hecho antes con el incendio, la alarma de incendios, el cuerpo, los síntomas, porque la mente necesita entender para qué. Sí. ¿Por qué está claro? Pero yo tengo que entender para qué. Si no entiendo la utilidad que tiene en el que digo que es mi objetivo de salud, no lo voy a mantener, no voy a poner en práctica o si lo pongo no va a ser sostenible en el tiempo. Que al final el primer paso es importante, pero seguir caminando es la clave. ¿Vale? O sea, el primer paso es el que inicia el movimiento, pero siempre puedes parar el movimiento. Entonces, la constancia es el equilibrio en sí mismo. Y esto es importantísimo. Entonces, es un hábito necesario. Quería comentar una cosa. Si no saben el para qué, si alguien es rebelde, pues para rebelarse al sistema ya está. Claro, al final cada uno puede encontrar su para qué. Claro, esto es lo bueno. Claro, yo a la gente le digo, tú busca el tuyo, no el mío. Tú busca tu para qué. Claro, lo del agua de mar, que sepáis que, o sea, que para quien no sepa, porque te iba a preguntar dónde la compras, que tú estás en Madrid, ¿no? Yo estoy en Madrid y hay un compañero mío que es terapeuta, David García, que es maravilloso, y se la cojo a él. Es un agua que se llama Ibiza y Formentera, tiene ese nombre, y es muy buena y él es el que... Joder. Sí, hombre, a ver, yo si hago las cosas las hago bien, quiero decir, alimentación pues de calidad, todo de calidad. Claro, es que vamos a ver, y si nos ponemos en la Lo digo porque para quien sí pueda acceder a ir a la costa y cogerla, que no tenga un pelo en coger el agua del mar directamente. A ver, si el niño del lado chupi, pues no, a lo mejor no, pero igualmente la podrías coger, dejarla ahí porque se regenera. Y esta es otra mentira que nos han contado sobre el agua del mar, la contaminación, el tema de la contaminación. Claro, al final eso lo que busca es que no vayas al mar con garrafas a llenarlas, ni más ni menos. Entonces, al final es un condicionamiento. La solarización, pues si algo está solarizado, pues el agua de mar, ¿no? Más que nunca. Entonces, al final esa parte es importantísima. Josep para mí también lo dice mucho y que yo adoro a este hombre, he aprendido muchísimo de él y al final es que es así. O sea, igual que para pues que coger agua de mar y luego echarla en una bandeja y dejar que se seque al sol y tener agua y tener sal, natural marina, y hay un montón de cosas que nos han contado que no son como nos las han contado
y un montón de peligros que han construido alrededor para condicionar nuestra acción, el comportamiento, ¿no? Ese adoctrinamiento. Entonces, bueno, pues cuando uno va descubriendo determinadas cosas, quien esté escuchando esto y haya escuchado todo lo anterior que habéis hecho o de quien sea, si está llegando a ti es porque ya está tu mente preparada para recibir esta información y lo ha traído a ti, pues permítete investigar, permítete comprobarlo, vive esa experiencia y mira a ver qué tal. Es que estas cosas que no son baladíes desactivan muchas cosas, en principio el show de Truman en el que vivimos, ¿no? Pues pasaremos Literal. al show de no sé quién, porque Sí, ¿no? cada Pues, uno que ponga es su un nombre. poco de show, ¿no? Pero por lo menos no es el tan evidente, ¿no? Y ese el Sí. agua de mar a mí me parece una joyita. Sí, además la naturaleza está ahí todos los días hay que salir a la naturaleza, porque vivimos encerrados, hay que exponerse Sí. al sol, hay que caminar descalzos por la naturaleza, somos energía y hay una Sí. carga de electrones que se produce cuando tú quitas la goma que te aísla de la tierra y tocas tierra, ¿no? Y cuando aterrizas o cuando llega el cuerpo, o sea, el barco, ¿no? Tierra a la vista, pues se nos ha olvidado que es importantísimo para la salud esa toma a tierra. Y hay que hacerla todos los días. Todos los días. Entonces, bueno, pues al final hay como muchos frentes por los que podemos empezar. Estoy adelantando esto de los consejos de la toma a tierra al final, que te lo iba a preguntar. Pero bueno, como por condensar, ¿no? Recuperar el equilibrio. Recuperar el equilibrio. Dinos 2 o 3 cositas así muy puntuales de todo lo que has hablado y que igual repetirás algo, que le ayuden a alguien que de repente está viendo esto a iniciar, a tomar algo, a decir, pues mira, voy a empezar por aquí. A ver, ¿cómo podríamos reconectar y volver a encontrarnos, volver a encontrar ese equilibrio? Pues esta parte última que acabo de decir, si solo hubiera que hacer una cosa, que en verdad van a ser 2, va a ser una trampa, ya spoiler total, lo digo, pero son 2 juntas porque se pueden hacer a la vez. Entonces, pues oye, no vivimos con la sensación de no tener tiempo. Tiempo y energía son los 2 recursos más valiosos del ser humano y hay tiempo para absolutamente todo. Entonces, como vivimos con esa creencia, pues hay un hábito muy sencillo que puedes hacer 10 minutos al día, 5 minutos al día, 20 minutos al día. Elige tú. ¿Vale? Comprométete tú con tu salud y decide, que es exposición solar descalzo en el césped de la calle, en el parque de tierra de al lado de tu casa. O sea, no hace falta que sea en un sitio de playa, de montaña, que sería genial, pero no lo utilices como excusa. Como vivo en la ciudad, pues no puedo hacerlo. No, te vas al primer parque que haya, no sea de césped artificial, claro, y te pones descalzo y te expones al sol 5 minutos, 10 minutos, a primera hora del día si se puede es lo mejor, pero no dejes que por no hacerlo de la mejor manera no lo hagas, ¿vale? Hemos sido educados muy dualmente, muy en los extremos, muy polarizados, o lo hago al 100% o no lo hago. Pues hombre, entre el 0 y el 100 hay un montón de números y cualquier número que te acerque a la salud es mejor que el 0. Entonces, propóntelo como tú quieras, visualiza, encuentra tu cómo. Pero este hábito, exponerte todos los días al sol, descalzo, en contacto con la naturaleza, salva vidas literal. Es sanación natural demostrada y hay una evidencia científica al respecto aplastante. Entonces, si solo quiero hacer una o quiero empezar por una, luego tomar agua marina, ayunos, el ayuno es gratis. No tienes que hacer nada, es simplemente las horas del día que estás sin comer. El ayuno de predominio nocturno. Claro, es baratos y al final también el dinero es una energía que si la diriges a potenciar tu salud, pues está muy bien invertida. Entonces, bueno, pues al final cada uno con lo suyo, pero ayuno, pues es súper fácil, no es comer menos, es estar un número de horas sin comer. ¿Cuántas? ¿Necesitas un número? Bueno, pues empieza, mi primera propuesta, empieza por 12. 12 no es difícil, mucha gente duerme 7, 8 horas, la gente que duerme menos pues ya tiene que meter una buena higiene de sueño en sus hábitos saludables. Pero bueno, 7, 8 horas, 6 horas, le añades 1 o 2 horas por delante, 1 o 2 horas por detrás, ya casi llegas. Y si lo haces de predominio nocturno, pues vas a favor de los ritmos circadianos, es decir, nuestro cuerpo está preparado para en los momentos de luz tener más energía y en los de oscuridad descansar. Así tengamos trabajos que nos matan porque nos hacen trabajar de noche. Entonces, bueno, pues independientemente de esto, ayunar es gratis y es generar esa ventana de tiempo en la que yo permito que mi cuerpo esté haciendo sus procesos sin interferir en ellos.
Ya está, es así de fácil. Entonces, este es otro hábito imprescindible, que genera una transformación brutal si se mantiene en el tiempo, porque, ojo, nos tiramos 40 años haciendo hábitos que nos enferman o consumiendo productos o fármacos que nos enferman sin que nos hayan sacado de esa situación, va empeorando, y por lo que sea yo empiezo el ayuno y en la primera semana ya tengo que haber conseguido la transformación absoluta, o si no, esto es una mierda. Sí, Pues hombre, te quiero decir, muy en son equilibrio esa bastante, comparación no me parece que esté. bastante resultadistas en Claro, estos entonces al final, tiempos. ojo, porque la idea no es agarrarte a un clavo ardiendo, es que tú entiendas qué está haciendo ese proceso en tu cuerpo, el punto desde el que partes y la dirección que has tomado, con qué intención, por qué y para qué. Y que cultives el espacio de tiempo que tu cuerpo necesita para equilibrarse. Entonces, ayuno, earthing o grounding, que es estar descalzo en la naturaleza, y exposición solar diaria sin protector solar. Esto como básico, súper simple, cualquiera lo puede hacer, en cualquier momento, de verdad, en el que queráis, pero hacedlo todos los días, En la Irlanda constancia. se dice. ¿Cómo? En Irlanda lo del sol. En Irlanda que estamos los tres. Mira, Un poquito menos. esta parte es muy interesante, aunque a nivel No, eficacia en cuanto a exposición en tiempo no es lo mismo cuando tú recibes más parte infrarroja de luz solar que menos por la ubicación en el planeta en el que estás, el sol sale todos los días, así no lo veas. Entonces, el hábito de exposición solar hay que hacerlo todos los días, estés donde estés. El resultado no va a ser el mismo si estás más cerca del ecuador que si estás más cerca de los polos. Eso es así, ¿vale? Lo que no significa que no vaya a haber un beneficio de salud. Independientemente de eso, si yo soy consciente de dónde vivo, pues además puedo ayudar a mi cuerpo con un complemento de vitamina D, con una alimentación saludable, y meto más factores, porque si sé que este me va a ayudar, pero no tanto como si viviese en África, pues entonces lo que hago es buscar cómo complemento este espacio que queda por esta circunstancia, pero no renuncio a hacerlo. Claro, no. No, sí, totalmente. Estaba haciendo la broma. De todas formas, sí, pero sí. Es que esto me lo dice mucha gente, ¿eh? No, que no saben los españoles la suerte que tienen de tener el sol todos los días. Es que, no, pero iba a decir que al final la naturaleza compensa porque no tenemos tanto sol, pero hay mucho verde y cualquier césped aquí en todas partes ya encuentras. O sea que no hay mucho verde, y aunque no tengáis tanto sol, tenéis más frío, y la exposición al frío es esencial para el sistema inmune. Hay que exponerse al frío. Entonces, al final, esto ya también van volando las cabezas, ¿no? Pero esto es imprescindible también. Entonces, ojo, porque cada localización geográfica tiene naturaleza favorable para la salud, y luego yo puedo adaptarme a lo que me falte por otras vías, pero puedo aprovechar mucho lo que hay. La exposición al frío es imprescindible, imprescindible. Todo lo que hay está en equilibrio ya, per se, Todo. con lo cual, si tenemos ese aspecto de frío, de nubes o de lo que sea, es porque se puede reequilibrar con no sé cuántos. Ahora, si estás acostumbrado, pasas, por experiencia propia, por un proceso de adaptación. Total. Te pasa factura igual a los 3 años, ¿eh? Y dices, ostras, pero es que deprimido estoy, ¿no? Sí, pero esto es importante entenderlo. O sea, si tú lo entiendes como un proceso de adaptación, mira, me encanta esto porque yo a la gente cuando tiene síntomas de crisis curativas, porque está haciendo procesos de detoxificación, yo como trabajo mucho la iatrogenia psicológica, pues yo no doy listas de síntomas. Es probable que tengas taca, y voy generando un condicionamiento mental. Entonces no hago esa iatrogenia psicológica, sino que yo le doy las pautas a la gente, y cuando la gente me dice, oye, me está pasando esto, me está pasando lo otro, yo cojo y le digo, sí, es perfectamente normal. Y además esto es lo mismo que cuando tienes una herida, no un rasguño, ¿no? Una herida que tiene que cicatrizar, y en el proceso de cicatrización duele, tira, escuece, molesta, pincha, pero ¿por qué no reaccionas con alarma la mayoría de las veces a esto? Porque entiendes que forma parte del proceso natural. Ahora, cualquier otro día te da un pinchazo de lo que sea y a lo mejor a ese sí que reaccionas alarmantemente, porque no hay una causa razonada para ti con la que tú lo puedas asociar. Procesos detox son iguales. Los síntomas que hay por la detoxificación es por el tóxico que tú estás movilizando, y por allá por donde pasa, pues genera un daño. Y es un síntoma natural que indica que tu sistema inmune funciona.
Es una muy buena noticia. Pasa que va a ir acorde en intensidad con los tóxicos que tengas y su cantidad. Y genera turbulencias y genera incomodidad Sí, y genera incertidumbre. Y eso es lo que es la vida. Entonces ahí hay que empezar a disfrutar de ello porque implica que estás en ese proceso de cambio. Es decir, y estás eso, cicatrizando la herida y ahora vas a llegar a la parte de sanación y el proceso de cicatrización pues a veces duele, molesta, incomoda, pero lo trabajas mentalmente diciéndole al cuerpo qué bien que por fin estoy sintiendo esto, pues significa que esto se está marchando de mí. sí, no es muy Claro, el importante porque a mensaje. veces te genera frustración, dices, "Jo, con lo bien que lo estoy haciendo todo y tengo aquí estos Pero sarpullidos que me eso tienes es que el ego quitar". juzgándote otra vez. Exactamente. Claro, Y otra el, y vez sale el, y ahí. el del perfeccionista de con lo bien que lo estoy haciendo. Hombre, llevo 7 años y ahora resulta que todavía no sé nada. O sea, que me creía que esto estaba súper sanado y ahora veo que me toca hacer este trabajo, pues no me digas, pues todo eso es el ego. Entonces, Luis Hay, en el libro Usted puede sanar su vida, dice algo con lo que yo conecto mucho y que lo tengo siempre hiper presente todos los días, y es que cada vez que descubras algo a mejorar, pulir, cambiar, que cada uno le ponga trascender, transformar la palabra que quiera, vamos a identificarlo como un tesoro, no como una carga. Entonces, la palabra es que es ley para la mente y cómo Sí, cambia la película cuando algo que descubres que todavía no has trabajado lo recibes como un regalo, como un tesoro que acabas de descubrir, igual que un niño sí, explorador llega, encuentra el tesoro y va siguiendo el mapa y llega ese momento de felicidad de abrir el tesoro, de rebuscar, de colocarlo, de ver con qué te quedas, con qué no te quedas. Ese es el proceso de transformación y crecimiento personal en todas las áreas y de mejorar los hábitos. Entonces, si lo recibes como un tesoro, no te pesa y te apetece y además te genera una energía guay de venga, vamos a por el siguiente paso y venga, cuando estás con las pistas, venga, ya tengo esta pista, ya vuelvo a tener otra pieza del puzzle y al final lo que estamos buscando es construirnos y reconocernos en esa construcción. Pues cada pieza que descubras tiene que ser un regalo, no puede ser una carga. ¡Buah! Otra vez, sí, sí, ahora sí, a ver dónde encaja esto, pues vaya mierda, pues es que así es imposible, porque es un sí, autosabotaje. te lo compro 100%. Mira, muy bien todo Qué esto. bueno, Creo que qué bueno. hemos Mm. conseguido recuperar un poco aquí el equilibrio entre todo, ayudar a las personas. Para mí es súper importante porque a mí me ha llevado tantísimos años y todavía me queda mucho, que yo digo, si yo pudiera ayudar a que el proceso fuera más rápido, fuera menos doloroso, fuera más amable, fuera más dulce, con eso me siento completamente feliz. Y esta charla que hemos tenido hoy me parece súper importante que, que, que la gente empiece a entender que hay otro camino, que hay otra forma, que la responsabilidad la tenemos nosotros, que cuando tú coges las riendas de tu vida, pues tú ya eres el que manda y tú ya eres el que dirige. Entonces ya no dependes de los demás, ni dependes de nada. Eh, De hecho, siempre ha sido así, porque cuando yo me di cuenta de que siempre hemos tenido esa opción, porque no hacer nada es una elección en sí misma y elegir ir a favor de la corriente es una elección que estás haciendo, cuando me di cuenta dije, es que todo lo que hay a mi alrededor, yo he permitido que exista. Sin duda. Entonces, de la misma manera que lo he creado o co-creado, lo puedo transformar. Si he tenido el poder de crear esta realidad, pues puedo crear la que a mí me apetezca, la que yo considere. Entonces, ponte manos a la obra, porque es que si no lo haces por ti y por tu vida y por tu salud, ¿qué otra cosa más importante es la que va a venir a ponerte en movimiento? ¿No? Tienes que ser tú. Estoy totalmente de acuerdo. Además, ahí me ha recordado de un experimento bueno, yo qué sé, de Masaru Emoto, que todos conocemos, con las fotografías de las cristalizaciones del agua, ¿no? Y su famoso experimento del arroz, ¿no? Experimento del arroz nos quedamos con las palabras buenas y las palabras malas, pero el experimento constaba de 3 tarros. Uno al que le dabas palabras Sí. positivas, otro negativas y otro al que no hacías nada. Y yo creo Uh-huh. que te refieres a eso, ¿no? Podemos Claro. elegir no hacer nada, pero en este universo no hay nada vacío. El vacío es una entelequia, no existe, ¿no? Está lleno, lleno de información, ¿no? Por ejemplo, la música, cuando quieres ese vacío, lo tienes que expresar y dices, aquí no toques, ¿no? Pues eso se llena de todo.
Y en ese sentido quería decirte que conecto muchísimo y te agradezco tu destreza en el lenguaje, como lo manejas, y la sensibilidad de las palabras que eliges, muy bien elegidas. Muchas gracias. Me encanta, aprendo mucho. Gracias a ti. Muchas gracias. A ver, yo estoy aprendiendo mucho también. La comunicación es una habilidad natural, innata en mí, que siempre he utilizado para llevar razón. Entonces, cuando fui consciente del mal uso de la comunicación y de que es casi un milagro que nos entendamos, porque estamos continuamente interpretando las palabras de los demás bajo nuestra subjetividad, algo de lo que no podemos salir, pues fue cuando vi lo poderoso que era. Y existe un libro, otra vez, es que yo he leído un montón, El poder de la palabra, de Robert Dills, que a mí me transformó absolutamente. Luego ya Mónica Galán Bravo la vuelvo a nombrar porque de verdad que es una diosa esta mujer, o a mí me encanta y me conecta mucho, pero este libro, El poder de la palabra, fue el que me llevó a lo que yo siempre había sentido que pasaba con la comunicación, y escojo las palabras porque he tenido que transformar cómo me hablo, porque la palabra es ley para la mente. Entonces, cuando tú vas a expresarte y lo que tú te vas a decir a ti mismo te daría vergüenza, por condicionamiento social, decirlo en voz alta, no te lo digas a ti. Y ahí otra vez volvemos a los 4 acuerdos. Primer acuerdo, el cielo y la tierra, honra tus palabras. O sea, es que es lo primero, es que es esencial, esencial. Entonces, hay que estar dispuesto a hacer una transformación, que es más un reaprendizaje o un regrabar información, y qué maravilla que tú puedas decidir desde la libertad. Para mí la felicidad es ausencia de sufrimiento. Y el sufrimiento desaparece cuando trabajas la aceptación. Entonces, cuando te enfocas en esa aceptación, en aceptar que esto es así, y si me genera incomodidad, pues voy a transformarlo porque tengo esa capacidad, y empiezas a ocuparte de las cosas, pues dejas de preocuparte por el resto, ¿no? Entonces, al final todo vuelve otra vez a ti, a tu voluntad, a tu hacerte responsable, a tu ponerte en marcha todo el rato tú. Yo creo que netamente es ahí, en el único espacio donde tenemos Literal. libertad, porque lo demás que es todo, ya está condicionado por los pensamientos y las palabras previas, ¿no? Pues así es. Hemos llegado aquí ya al final del primer programa. Ha sido una experiencia maravillosa. Igualmente. Muy bien, gracias por permitirnos empezar esta nueva temporada, Ainhoa. Ay, a vosotros. He estado súper a gusto, se me ha pasado volando. Quiero más, quiero más. Es lo que pasa, que al final te empiezas a animar y no hay manera de terminar. Pero como tú dices, hay muchos temas que quedan aquí en el tintero que hemos sacado hoy y que seguramente podremos ahondar más en otros programas. Entonces, pues nada, un placer tenerte, un placer tener a mis compañeros aquí. Said del Martín, encantada de estar otra vez aquí, de empezar de nuevo con este nuevo viaje que vamos a hacer. Y nada, que gracias. Nos vemos. Gracias a todos, ha sido un placer brutal, hemos tenido una conexión maravillosa y bueno, os quiero además agradecer todo lo que estáis contribuyendo a ese proceso de despertar, de cambio de paradigma, esa contribución y ese amor incondicional basados en ese dar de manera desinteresada es imprescindible porque es la base sobre la que se germinan esos cambios y la siembra que estáis haciendo es brutal. Y qué maravilla la libertad de que cada uno pueda elegir aprender de ello, participar de esa siembra y recoger la cosecha que le corresponda para continuar con ese legado. O sea que enhorabuena y muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Vale. Gracias a todos y nos vemos. Chao, chao. Adiós, adiós. Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.